Quiero saludarles en el nombre del Señor, dando gracias a Dios por una noche más en que podamos estar aquí para poder compartir de las bendiciones de la palabra del Señor. Es un gozo para nosotros el tener que ocuparnos en las cosas del reino de Dios, como está escrito en su palabra. El Señor también había dicho: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y los hijos que han de seguirle, los hijos que han de ser llamados discípulos del Señor, también han de mantener una vida ocupada en las cosas del reino, como lo hizo nuestro Maestro. La Biblia enseña que Él es nuestro modelo, nuestro ejemplo, y Él es la primicia, y los que continuamos después de Él tenemos que seguir el mismo camino. Así que en esta noche es para nosotros una vez más un gozo de estar aquí ocupados en la cosa del reino del Señor, y cada día nos ayude Dios para hacerlo mucho mejor, como a Dios le agrada. Vamos a hacer una oración, pedimos al Señor su bendición, y entonces estamos ya yendo también a la bendita palabra del Señor. Soberano Señor y Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Padre Santo, levantamos delante de ti, Señor, nuestras súplicas y oración, rogándote, Padre Santo, que nos perdones en todo lo que podamos haber faltado durante el día, habremos ofendido tu santo nombre. Perdónanos, Señor, y ayúdanos cada día a mejorar nuestro caminar delante de ti. Danos un corazón sincero en tu presencia. Danos un corazón quebrantado y humillado delante de ti, Padre Santo. Solo tú eres digno de recibir alabanza y toda la gloria, Señor. Mas nosotros somos tus servidores, siervos tuyos, rogándote que hagas como te agrade en nuestras vidas, Señor, porque estamos aquí dispuestos, y cada uno de mis hermanos están en sus lugares dispuestos, Señor, a que sean usados conforme a tu misericordia, y hagas en cada vida, Señor, conforme a tu grande amor y como te place, Padre. Te ruego la bendición para todas las familias. Te ruego la bendición para cada uno de tus hijos, en cada uno de los lugares, Señor. Sean bendecidos conforme a tu palabra. Lo recibimos, Padre Santo, porque así está escrito, Señor. Conforme nosotros creemos, así será hecho, Padre mío, y por esto te rogamos las bendiciones para todos tus hijos, conforme a tu grande misericordia. Amén y amén. Gracias, Señor. Muy bien, gracias a Dios una vez más. Vamos a continuar un poquito en esta noche. La noche pasada estuvimos hablando acerca de el crecimiento que tiene que experimentar la iglesia del Señor sobre la tierra. Quiero recalcar que si no hay un crecimiento delante del Señor conforme está diseñado en su palabra, entonces podríamos quedar con un riesgo muy grande de no alcanzar la meta al cual estamos siguiendo. El crecimiento se da en la vida del cristiano conforme a la palabra del Señor, y hemos explicado, tomando las cosas naturales. Por ejemplo, un niño, cuando es engendrado en el vientre de mamá, desde el momento que es engendrado empieza una formación, pero esa formación va acompañado de un crecimiento. Todos notamos en una dama cuando
ya concibió en su vientre, pero todavía no se observa en su cuerpo. Pero cuando pasan unos 3, 4, 5, 6 meses ya podemos ver el resultado de lo que concibió en su vientre. Ahora el apóstol Pablo está hablando muy claro acerca de eso en el libro de Gálatas, cuando él le dice a los hermanos de Galacia: hermanos, por quienes vuelvo, o le dice ahí, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y le dice, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, tenemos que reconocer que en nosotros se tiene que formar esa nueva naturaleza que un día se manifestará ya como una nueva persona, un nuevo hombre en la vida de cada hijo de Dios. Entonces, definitivamente, desde que la palabra del Señor fue engendrada en nuestra vida, el día que usted y yo aceptó a Jesucristo como su Salvador personal, entonces Dios empezó a sembrar su palabra en nuestras vidas, y esa palabra en nosotros tiene que empezar a engendrar la vida de Dios en nosotros, recordando que de acuerdo a las Escrituras, todas las cosas han sido hechas por el poder de la palabra. Allá en la creación del mundo, encontramos el libro de Génesis que Dios decía, hágase los cielos y la tierra, y todo luego era formado por el poder de la palabra. Todo se hizo por el poder de la palabra. Y recuerdan ustedes que cuando el ángel viene a María para anunciarle acerca de la venida de Jesús por medio de un nacimiento que iba a suceder por medio de ella, todo fue por la palabra. El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra. Cuando dice el poder del Altísimo te hará sombra, está hablando de una relación íntima del Espíritu Santo en María para producir el Hijo de Dios que empezó a formarse en el vientre de María. Y de acuerdo a las leyes naturales, 9 meses después, nació el niño, y entonces recién se vio el resultado de las palabras del ángel. Recién a los 9 meses se vio naciendo un niño, y ahí estaba el resultado de las palabras del ángel. El santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Así que quiero hacer notar que en este tiempo, en la vida de la iglesia, tiene que haber una formación, y esa formación se va a dar por medio del poder de la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor es la que tiene la simiente para formar en nosotros un nuevo hombre. No es una formación como se hace en el aspecto natural, pero sí el poder de la palabra va a producir en nosotros esa nueva simiente para que el nuevo hombre empiece a formarse en nuestra vida. Todos recordamos que las Escrituras están llenas de ejemplo con respecto al matrimonio entre Cristo y su iglesia. Siempre el apóstol Pablo y otras Escrituras tomaron al matrimonio como ejemplo, de tal manera que no hay ninguna duda absolutamente de que Dios está muy ocupado en traer la formación de un nuevo hombre en la vida de la iglesia del Señor. De tal manera que en esta noche queremos un poquito añadir para luego empezar con las cosas que pueden impedir el crecimiento. Así que quiero confirmar acerca del crecimiento. Vamos a Lucas, por favor, ahí en casita, los que tengan ahí sus escrituras a la mano.
Acompáñenme conmigo para ir a este libro de Lucas y mirar con bastante cuidado las palabras acerca de Jesús. Gloria al Señor para siempre. En el libro de Lucas capítulo 2 y el versículo 52. Aquí encontramos al niño Jesús ya después de los 12 años. En otras palabras, ya aquí tenía 12 años y continuaba. ¿Y qué pasaba con él? El versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Otra vez, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Muy bien. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Quiero que recuerden las escrituras que son muy conocidas por muchos de nosotros, que está diciendo: bástale al siervo ser como su maestro. Y nosotros somos considerados y llamados siervos de Dios. Todavía no hemos alcanzado la perfección, estamos camino a esa meta, pero todavía estamos muchas veces en el nivel de siervos, que significa servidores. Le estamos sirviendo al Señor todos los días de nuestra vida. Estamos tratando de serle fieles, pero hemos dicho en estas noches que pasó que lo que tenemos que tener cuidado es que no estar detenidos en el camino, sino estar avanzando al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es la verdad. La verdad. Y tenemos que crecer como Jesús en sabiduría, de igual manera nosotros también. Quiero recordar que para nosotros, sin perder el libro de Lucas, vayan a Efesios otra vez, donde vimos la noche pasada. Gloria al Señor, bendito sea su santo nombre. Vamos a Efesios y solamente el versículo 13, ya vimos el 11, el llamamiento de ministerios, el 12, con qué fin los llamó, y el 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Ahí dice conocimiento, o sea, nosotros tenemos que llegar a ese nivel de conocimiento. ¿Qué dice Lucas? Y Jesús crecía en sabiduría, que es la misma cosa, sabiduría o conocimiento. Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y aquí dice que nosotros también, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y la otra siguiente dice: a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora quiero hacer algo notorio, de la cual tendríamos que tener mucho cuidado. La iglesia del Señor no está llamada para ser una organización. La iglesia del Señor está llamada para ser un organismo. La iglesia es un organismo viviente, un organismo por la cual debe estar fluyendo la vida de Dios en ella. Y la iglesia no es un organismo, con todo el respeto que todos se merecen, pero la iglesia mayormente se ha organizado. Y usted no encuentra la iglesia primitiva que se ocupó en todas esas cosas. La iglesia primitiva fue un organismo viviente, porque el poder de la vida de Dios empezó a moverse en la vida de aquellos primeros cristianos, que la Biblia lo considera como las primicias. En Jesucristo se manifestó el poder de Dios para sanar. En Cristo se manifestó el poder de Dios para resucitar a los muertos. En Cristo se manifestó el poder de Dios para calmar la tempestad de los mares. En Cristo se manifestó el poder de Dios para destronar al que tenía el imperio de la muerte, muriendo en la cruz del Calvario.
en Cristo se manifestó el poder de dar vida eterna, como dice San Juan 5, a todos lo que Él quiere. Pero ¿qué sucede con la vida de la iglesia? La Biblia dice, bástale al siervo ser como su Señor. En otras palabras, todavía estamos caminando en un nivel de siervos, de servidores, cada uno en distintos niveles, pero en esa posición de ser servidores del Señor. Pero la meta de la iglesia no es solamente quedarse como siervos, sino que tiene que seguir creciendo para ir conociendo las metas siguientes que están trazadas para la vida de la iglesia. Dios quiera que seamos despertados cada día por su bendita palabra, para que haya una mayor preocupación por nuestra salvación, como lo está definiendo el apóstol en el libro de los Hebreos, en el capítulo 2 y versículo 3, cuando dice, versículo 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y dice, no sea que nos deslicemos. O sea, nos podríamos deslizar. Nos podríamos deslizar. En la iglesia primitiva encontramos que a muchos, después de conocer las maravillas del Señor, también se deslizaron. Porque no faltaban las religiones, los saduceos, los escribas, que trataban de convencer a algunos cristianos para hacerlos volver a los rudimentos antiguos, y entonces algunos fueron convencidos y también retrocedieron, se deslizaron porque no estuvieron velando cada día. A veces se da un oído más al hombre que a Dios por medio de su palabra. Pero cada uno tiene que ir a este libro llamado la Biblia, que es la palabra del Señor. Esta es nuestra lámpara que va a alumbrar el camino en que tenemos que seguir avanzando cada día. De tal manera que no hay ninguna duda en que la iglesia tiene que tener esta meta de crecer, de cuidar la salvación, pero la salvación se cuida por medio de un crecimiento espiritual. Por eso decía Hebreos 2:1, es necesario que con más diligencia, con una mayor preocupación, dedicación. Allá Oseas dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Yo estaba en una campaña no hace mucho tiempo, muchos años, digamos, Parque Santa Rosa de Florencia, y el predicador una noche dijo, ¿cuántos creen que Jesús es el camino al cielo? Y yo me quedé en silencio. Y un hermano que es pastor y somos amigos también porque nos conocemos desde muy jovencitos, y me dice, él pensaba que yo estaba distraído y me dice, ¿no dices amén? Y yo le digo, yo voy a decir amén a todo lo que diga la Biblia. Y él se queda mirando como que se sorprendió. Me dice, ¿qué? ¿Acaso eso no dice la Biblia? Le digo, Jesús dijo, yo soy el camino al Padre. No dice al cielo. Y entonces él se quedó pensando como que se había sorprendido. Y a veces nada más decimos amén siguiendo muchas veces la predicación, la enseñanza, pero no escudriñamos de una forma directa a nosotros mismos. Y tenemos que entender que el hombre se podría equivocar, y yo acepto eso también, que podría haberse equivocado, pero tenemos que estar muy atentos a la palabra del Señor y poder glorificar la palabra cuando está correctamente. Y entonces después conversamos. ¿Por qué he dicho yo que Jesús es el camino al cielo? Y le digo, bien, la Biblia dice, Jesús es el camino al Padre. ¿Por qué Jesús es el camino al Padre? Porque Jesús ha venido para morir en la cruz del Calvario, abrir el camino de regreso, de reconciliación con el Padre. Reconciliación.
no olvidando que cuando Adán fue formado en el huerto del Edén y Dios le dio órdenes para que él cumpliera dentro del huerto, él andaba en la presencia de Dios. La presencia de Dios lo cubría. Él nunca se dio cuenta que estaba desnudo, porque no existía la función de la mente humana. Todo él vivía bajo la presencia de Dios. Pero en el momento que él pecó, la presencia de Dios se apartó y Adán quedó solo. Recién se dio cuenta que estaba desnudo porque empezó a funcionar su mente natural. ¿Sabe? La presencia del Señor se apartó y por eso dice Romanos que en Adán todos hemos muerto, pero en Cristo todos seremos vivificados. Así que Cristo es el camino de reconciliación al Padre. No es un camino físicamente como de aquí me trasladan a otro lugar en el aspecto físico, no. Aquí está hablando de la reconciliación a través de Jesucristo entre el hombre con el Padre. Todos leemos en el libro de San Juan que Jesús dijo: Padre, te ruego que los guardes y que sean uno. Y los que han guardado tu palabra, que sean uno, así como yo contigo, somos uno. Y Jesús pedía que todos seamos uno con Él. Y Él es uno con el Padre. Y al final dice: yo y mi Padre vendremos y haremos morada con Él. O sea, está clarísimo. Jesús es la reconciliación al Padre. No un camino físico de un lugar a otro en el aspecto físico. La Biblia dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que tenemos que entender, la iglesia tiene que crecer en la gracia del Señor. Y Hebreos capítulo 2 y versículo 13 ya define cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Todos los que me pueden oír, queremos reconocer que cuando la Biblia dice no hay justo ni aun uno, eso es verdad. El único justo es el Señor. Pero ahorita estamos camino hacia la perfección. La Biblia lo dice. Vuelvo a repetir lo que decía Hebreos 6:1. Dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No vamos adelante solamente esperando para ver qué sucede más allá, sino yendo a la perfección. Significa que cada día tiene que ir habiendo un cambio en la vida de cada creyente. Por eso en esta noche voy a tomarme unos minutitos y la noche siguiente continuaremos. ¿Qué cosas pueden estorbar nuestro crecimiento espiritual? Y eso es algo bastante que debe poner una amplia preocupación en nuestra vida, en lo que concierne cuando dice Pablo que debemos preocuparnos con nuestra salvación, con temor y temblor, en el mismo Hebreos capítulo 2. Así que quiero llevarles a San Juan rapidito, por favor. A San Juan. Nos vamos a quedar todo el tiempo en un nivel. San Juan capítulo 8. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Padre Santo. San Juan 8. Qué hermoso es la palabra del Señor. A veces la palabra de Dios es como una espada que corta entre las cosas que pertenecen al viejo hombre. Y como dice Hebreos también 4:12, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. La palabra del Señor es viva y eficaz, y a la palabra del Espíritu Santo, que es la palabra del Señor, no hay nada que se le pueda escapar. Todo lo malo que encuentre en nosotros la va a cortar. Y usted sabe que cuando corta algo, pues a veces duele un poco, pero después de todo es para bien. Para bien, porque se trata de asegurar nuestra salvación. Así que San Juan 8:34 dice así, San Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió: de cierto digo,
que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Una pregunta ahí para todos. ¿Todavía pecamos de alguna forma delante del Señor? La Biblia dice: no hay justo ni aún uno. Todavía. De repente, con un pensamiento no correcto, una palabra no bien expresada. Yo he visto en el cristianismo, en nuestra forma de hablar, está bastante introducido la costumbre del mundo, como es eso de poner sobrenombres. Y a veces no nos damos cuenta, pero Dios quiere llevar a la perfección aún nuestra forma de hablar, porque todavía ponemos apodos sin darnos cuenta de repente. Sin embargo, todas esas cosas Dios quiere, por medio de su palabra, ir cortando para que vaya desapareciendo, y entonces el nuevo hombre vaya apareciendo en nosotros. Dice así entonces: Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Dios no quiere que nos quedemos en el nivel que fuimos llamados como siervos. Repito, Él quiere que vayamos creciendo, así como Él crecía en gracia y en conocimiento para con Dios y los hombres. Y hemos leído Efesios que nosotros también, a través de la ministración del ministerio que Dios ha levantado para edificar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, por medio de la ministración, vamos a ser edificados para ir creciendo en conocimiento, en estatura, que significa la madurez, ir avanzando para ir creciendo en su gracia. Y cuando tengamos una estatura ya bastante regular, entonces nuestros enemigos ya no van a poder hacer lo que quieren, porque ya hay un crecimiento. ¿Sabe lo que el enemigo, qué es lo que respeta a él? No respeta cuánto conocimiento tengamos en la mente, sino cuánto se está haciendo realidad lo que conocemos, cuánto se está haciendo realidad en nuestra vida. Porque una cosa es que se deposite la palabra en la mente, y otra cosa es que permitamos que, como una espada, empiece a recorrer todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, todos nuestros tuétanos, como dice ahí Hebreos 4:12, partir el alma, o sea, producir una separación entre lo malo de lo bueno, para que el alma vaya quedando también libre. Mientras menos cosas de lo malo esté en nosotros, nuestro nivel será mucho más arriba. Y yo les expliqué la noche pasada, en lo natural, un siervo cuando empieza haciendo los mandados de la casa, él está todo bajo una orden: haga esto, haga lo otro. Pero cuando va subiendo ya de nivel y de grado, también el trato a esa persona va cambiando. Y eso lo enseñó el Señor Jesús. Mire lo que dice el 35: y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Por favor, no era una cita que la tenía para ahí, pero San Juan 1. San Juan 1. Es importante esta escritura también. Dice 1, 11, 12 y 13. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Los que son engendrados, no de voluntad de carne, sino de Dios. Por medio
de qué Dios está produciendo entonces en nosotros ese engendramiento para llegar a ser una nueva criatura. Es por medio del poder de su palabra. Es la palabra del Señor la que va a producir en nosotros la limpieza total y a la vez una nueva naturaleza en nuestra vida. Entonces vamos ahí nomás a San Juan 15 para... Aleluya. 8:36 me faltaba leer. Yo quisiera leer ese versículo también. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A veces proclamamos que somos libres. Soy libre. Y aún tenemos un cántico que cantamos: libre, libre, mi espíritu es libre, libre me hizo Jesús. Pero todavía nos enojamos. Todavía nuestra naturaleza se levanta y puede todavía pelear contra la familia, o contra el vecino, contra el compañero de trabajo, contra quien sea. Todavía se levanta el carácter y reacciona. Entonces todavía somos esclavos a esas cositas. Pero Dios, el Señor, a través de Jesucristo, quiere hacernos libres. Por eso dice aquí: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe el trabajo de Jesús por medio de su palabra? Es ir rompiendo todas esas ataduras que hemos traído de nuestra vieja naturaleza, todas esas ataduras del pecado que nos han tenido ligados por años. Dios quiere ir por medio de la espada de su palabra rompiendo para que nuestra libertad vaya viniendo. Mientras las ataduras del pecado están en nosotros, todavía estamos atados, y a eso se refiere la Biblia cuando dice que somos esclavos. Pero Él ha venido para hacernos libres. Pero nunca olvide, Dios es orden, es por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Yo sé que hay hijos de Dios que leen mucho la Biblia y algunos no leen nada. Hay que empezar a leer la palabra del Señor. El cristiano tiene que tener oración, lectura bíblica, alabanza para con Dios y un acto de consagración delante de Dios cada día, ir revisando nuestro caminar, ir avanzando, ir preocupándonos por ir mejorando en nuestra relación de obediencia a nuestro Dios. Así que San Juan, ahora sí, capítulo 15, y luego vamos a lo que estamos esperando. Capítulo 15 y el versículo 15. Con esta escritura, 14 y 15, con esta escritura, yo creo que estamos completamente convencidos. Hemos sido llamados como siervos, pero vamos adelante hasta alcanzar la confianza de ser llamados hijos de Dios. Dice así: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Está clarísimo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora, no olvidemos, si hacemos lo que Él nos manda por medio de su palabra, lo que Él nos manda, vivir una vida de obediencia, en general, tener un cambio a través de nuestro caminar, si hacemos lo que Él nos manda, seremos sus amigos. Amigos está hablando de un nivel de confianza ya, del nivel. Por ejemplo, si usted tiene un amigo, cuando el amigo de usted habla con otras personas, usted dice: Manuel es mi amigo. Y cuando Manuel habla por usted, que se llama José, dice: José es mi amigo. José dice por Manuel, él es mi amigo, y Manuel dice por José es mi amigo. Y cuando ambos cuentan a las personas, dicen: somos amigos. O sea, se están poniendo en el mismo nivel. Y Jesús dice: ya no les llamaré siervos, sino
En el siguiente versículo, ya no les llamaré siervos sino amigos. El 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos. ¿Está claro? Está claro, ya no vamos a ser llamados siervos. Porque allá en San Juan 8 decía que el siervo que representa al esclavo y siervo es la misma cosa. Un esclavo es puesto para obedecer todas las órdenes de su amo. Un siervo es la misma función, para obedecer lo que se le ordena. La diferencia está aquí, en que Dios no quiere que nos quedemos siendo siervos todo el tiempo, sino que vayamos creciendo, ganándonos la confianza de nuestro amo, para un día llegar a ser como Él. Habíamos leído en 1 de Juan 3, la noche pasada, cuando decía que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Yo creo que se está dando cuenta que el cristianismo no es pararse en el camino a esperar qué pasa, sino hemos sido puestos en el camino, pero un camino es para caminar, no para descansar, sino para caminar. Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento, es cual es Cristo Jesús. Así que San Juan 15 ya dice, ya no os llamaré amigos, siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Estoy recordando en una ocasión, los discípulos se dieron cuenta que sus mensajes siempre eran por medio de parábolas. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que estaban esperando al esposo y les iba explicando. Y el reino de los cielos es semejante al sembrador que salió a sembrar. El reino de los cielos es semejante a 100 ovejas que un pastor tuvo, y etcétera, etcétera. Todo le iba poniendo parábolas para enseñarle. Y un día los discípulos estaban ellos pensando, cuando Jesús está con las multitudes, les habla por parábolas y les habla tantas cosas, pero cuando está con nosotros, nos habla misterios, nos habla cosas grandes. Y un día le preguntaron, maestro, ¿por qué a ellos les hablas por parábolas? Y Jesús le dijo, porque a ustedes se les da a conocer los misterios del reino, a ellos no. O sea, no conviene ser siervo, queridos. No conviene quedarnos como siervos. ¿Qué es un siervo? Que todavía es esclavo del pecado, que no sabe ni cómo vencer el pecado. Sin embargo, aquellos que van, se esfuerzan por llevar a ese viejo hombre a la cruz. Yo creo que si el viejo hombre es crucificado en la cruz, entonces quedamos libres para ir creciendo y llegar a ser los amigos que Dios quiere que seamos. Así que acá dice, ya no les llamaría siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. A través de los años, de estos años que han pasado, cuando en algunos lugares yo he tratado de enseñar esta palabra, de que la iglesia, la Biblia, está enseñando lo que ha sido puesto en el camino para avanzar y no detenerse, y que la meta es llegar a la perfección. La Biblia lo dice, Jesucristo lo dijo, hay palabras que han sido dichas, pero que no se dio una importancia muy severa para poder escudriñarla. Pero cuando Él dice, sin santidad nadie verá al Señor, cuando Él dice, bástale al siervo ser como su maestro, ¿cómo es nuestro maestro? Santo y perfecto. ¿Cómo quiere que lleguemos a ser? La Biblia lo dice, hasta que todos lleguemos a la perfección.
estando persuadido de eso, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Habla de perfección. No nos hemos dado cuenta. Ahí habla de perfección. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el día de Jesucristo es el día de la manifestación, cuando la iglesia, todo ojo lo verá, que ha alcanzado la perfección. Habrá mucha gente que no creía. Mucha gente que no creía. Como el caso de las 10 vírgenes. Todos esperando al esposo, pero 5 solo se contentaron con la lámpara que ardía, pero se descuidaron del aceite que deberían tener en la vasija. ¿Sabe? Necesitamos una mayor preocupación por nuestra salvación. ¿Qué cosas pueden estorbar? Vamos a Gálatas, por favor, y por ahí quedaremos empezando, porque voy a estar incluyendo este problema en que en Israel y en el pueblo cristiano también afectó mucho. Por ejemplo, más adelante estaremos viendo con respecto a eso en los días de Jesús también, la recomendación que Jesús daba, la recomendación que dio Juan el Bautista también. Me refiero con respecto a la usura. La usura, muchos cristianos han caído y otros están cayendo en eso. Y no podríamos dejar de expresar esto. El libro de Ezequiel dice: si vieres que el justo está hablando de un cristiano que clama, que canta, que ora, que hace ayunos, hace vigilias, hace todo, pero algo puede estar estorbando. En los días de Jesús dice que Jesús habló del rico de un fariseo y un publicano. Y dice que el fariseo llegó al templo y se puso delante del altar y dijo: te doy gracias, Dios. Imagínense la forma que se presentó este hombre. Te doy gracias, Dios, porque yo no soy como estos publicanos, pecadores, etcétera, etcétera. Yo, Señor, ayuno 2 veces por semana. Ese sí nos ganó a todos, porque él ayunaba 2 veces por semana. Señor, yo doy mi diezmo de todo lo que gano. Así que yo no soy como aquellos. Y entra un publicano y se pone ahí nomás cerca de la puerta y se pone al rinconcito y dice: Señor, sé propicio a mi pecador, y se golpeaba el pecho. No soy digno de levantar mi cara, mi rostro delante de ti. Jesús dijo: ese hombre descendió justificado, y no el que ayunaba tanto, porque ayunaba y hacía tantas las cosas, pero adentro en el corazón estaba la riqueza del pecado, la soberbia, la vanagloria, la arrogancia y tantas cosas, la indiferencia para con otros. ¿Cómo está nuestro corazón? Pastor, evangelista, apóstol, profeta, miembro de la iglesia, ¿cómo está nuestro corazón? Porque allá dice en Mateo 7:21: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Sabe qué le responderá? No les conozco. Tenemos que cuidar nuestra salvación, desde el más grande hasta el más pequeño. Todos tenemos que cuidar nuestra salvación. El Señor Jesús dijo que el que quiere ser grande en el reino de los cielos tiene que humillarse como un niño, porque el que no se humilla como un niño no entrará en el reino de los cielos. Queridos, el Señor nos llama para amarnos sin excepción los unos a los otros, no andar juzgándonos y condenándonos los unos a los otros, sino ayudándonos los unos a los otros. La iglesia no ha recibido un ministerio de condenación. La iglesia ha recibido un ministerio de restauración.
Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación del pecado. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Es el momento de ayudarnos y de ayudar a otros para que procuren alcanzar la gracia de Dios. Como dice Santiago, aún arrebatándolo del incendio. Este es el tiempo de ayudarnos los unos a los otros y amándonos con el gran amor que el Señor nos mostró en la cruz del Calvario. Gálatas capítulo 5. Así que estaremos hablando de la usura también más adelante, pero aquí queremos empezar en esta noche que luego continuaremos. 5:16. Ya tengo pocos minutos, así que quiero aprovechar con esto. Arriba seguramente en el tema de su Biblia dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Aquí usted va a encontrar lo que decíamos una de las noches pasadas, que en nosotros hay dos naturalezas ahora. La naturaleza vieja de nuestro viejo hombre, pero también ya está la naturaleza del Espíritu que Dios ha empezado a formar en nuestra vida. Y estos tienen una guerra. El enemigo más grande no está por allá lejos. No está a la vuelta de la esquina. El enemigo más grande es aquí adentro, en esta cueva que es nuestra vida. Así que contra él tenemos que pelear. Y dice así, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora aquí viene una lista de las cosas que pueden entorpecer. Y si en cualquiera de estas hemos fallado, pues la Biblia dice, abogado tenemos a Cristo Jesús. La Biblia dice, el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Cada cosa que podríamos faltar en eso al Señor, nos cuesta lágrimas, nos cuesta clamor, nos cuesta súplica, nos cuesta llorar delante del Señor, porque no es asunto, cuando sentimos que fallamos en algo, luego hacer una oración, a veces ni siquiera de buena gana, Señor, te pido que me perdones por todo lo que hice, amén, y se acabó. No, usted encuentra a David lo que hizo, él cometió doble pecado, adulterio y homicidio, y este hombre clamaba. Cuando encuentra en el Salmo 51 y en muchos salmos, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él clamaba, suplicaba. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que David anduvo conforme al corazón de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no hay justo ni uno, pero Él quiere que hombres y mujeres aprendan a presentarse delante de Dios tal como somos. Porque a Dios no le podemos engañar. No le podemos engañar. Es mejor presentarnos, Señor, tengo un carácter que es muy fuerte. Algunos dicen, es que así soy. Es que así fue mamá, así fue papá y así soy. Oiga, eso fue en la vieja naturaleza, pero usted ha pasado de muerte a vida. Usted ha pasado a ser una nueva criatura. Y de hecho que todavía está la naturaleza, pero hoy tenemos que trabajar para llevarlo a la cruz. Para que sea crucificado y entonces ya esas cosas vayan desapareciendo. Repitiendo otra vez, estando persuadido que el que comenzó en nosotros la buena obra, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La Biblia lo dice, en toda la Biblia habla de perfección. Habla de perfección. El Antiguo Testamento también. Así que no hay ninguna duda en que digamos hay que esperar y al final, en un abrir y cerrar de ojos en el aspecto físico, ya voy a ser perfeccionado. Hay que investigar la palabra del Señor con mucho cuidado
para que podamos entender correctamente y darnos cuenta que hoy es el camino, hoy es el momento de seguir avanzando en el camino, pero trabajando con la finalidad de llevar todas las cosas que nosotros hay a la cruz. Dice así, aleluya. 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán al reino de Dios. La palabra practicar tiene que ver con la persona que sabe que eso está dentro de él y no hace nada por luchar para ir abandonando. Si sentimos que cualquiera de estas cosas que hemos nombrado aquí, que está nombrando Gálatas, cualquiera de ellas, desde el primero hasta el último, cualquiera de ellas, o algunas de ellas, estén golpeando nuestra vida, el trabajo consiste en empezar a barrer la casa para que poco a poco la basura vaya saliendo afuera. Yo creo que todos acostumbramos a barrer una casa de adentro y terminamos sacando la basura hacia afuera. Cualquiera de estas cosas que pueden estar golpeando, a veces nosotros clasificamos pecados. El tal pecado es grande, el otro no es tan grande. Pero no olvide que la Biblia dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. Quiero recordarles lo que dijimos desde el principio. No nos paremos en el camino y nos sentemos ahí a esperar para ver qué pasa. Vamos adelante. Vamos adelante. El Señor ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido que nunca nos va a dejar. ¿Sabe? Pero tenemos nosotros que empezar. Nos cuentan que había una hermanita que siempre se sentaba delante de la iglesia, en la primera banca, y era muy animosa y muy activa. Hay personas que son muy activas en todo, pero lo que no pueden es con el carácter. Y esta hermanita oraba, Señor, cámbiame, por favor, cámbiame. Y en realidad no está correcta la oración, no estaba correcta. Señor, cámbiame, pero ella no hacía de su parte. Hasta que un día entró otra persona que se arrepintió y tomó esa iniciativa de ser muy trabajador en todas las cosas de la iglesia, y la hermana terminó saliendo. O sea, como que lo hubieran cambiado. No es que tenemos que pedir que Dios nos cambie. Señor, ayúdame. Porque tenemos que darle iniciativa. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha dado un libre albedrío. Y ese libre albedrío lo encontramos desde Adán. Dios le dijo a Adán, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero de este árbol de la ciencia del bien y del mal no le tocaréis. Y ahí le dijo, porque si le tocaréis el día que de él comieres, morirás. Adán sabía que si no comían del árbol sencillamente estaban vivos, o sea, la presencia de Dios estaba en ellos. Pero en el momento que ellos desobedecían comiendo del árbol, la muerte espiritual llegó. Muerte significa separación. La muerte física también significa separación. No significa aniquilación, sino separación. Cuando físicamente la persona muere, es que el espíritu sale del cuerpo, se separa. El cuerpo queda para ir a su lugar y el espíritu va a Dios, que lo dio. Dice el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 7.
Entonces, queridos, estamos en el momento, no de quedarnos en el camino esperando. Quiero que considere mucho lo que dice Jeremías 31 y el versículo del 31 hasta el 36. Por el 33 y 34 dice que llegará el tiempo que nadie tendrá que decir a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Todos me conocerán. En ese tiempo ya no vamos a tener pastores, evangelistas, apóstoles, profetas. Corintios dice que los dones cesarán, pero habremos tenido que llegar al conocimiento del Hijo de Dios, como lo dice Efesios, creciendo. Entonces, desde hoy vamos a alcanzar esa meta. Queridos, que el Señor nos ayude. En esta cita que hemos leído, hagamos un análisis. Cualquiera de estas cosas que pueden estar molestando su vida, vamos a llegar al momento. Hablar del 1 Corintios 15, donde hemos empezado. Corintios 15 habla ya de hasta cuando será declarado que la muerte es vencida, se olvida de la muerte en victoria. Pero para llegar hasta ese nivel, cuando estemos llegando a lo que tendremos más adelante aquí en la pizarra, cuando estemos llegando a esa parte, no podremos llegar en los hechos y en la experiencia real si es que no nos despojamos de las cosas que hoy nos estorban. Así que, queridos, tenemos que ir avanzando. Tenemos que ir preocupándonos por nuestra salvación con temor y temblor. Y más adelantito estaremos viendo la abominación desoladora que está entrando a la iglesia del Señor. Y lo digo para que usted y yo y todos los que alcancemos a oír tengamos mucho cuidado de ser engañados, porque todavía hay pensamientos, Dios mire el corazón, lo demás no es problema. Pero aquí dice lascivias, lascivia. Y la lascivia es una enfermedad espiritualmente grande que se mete a la iglesia del Señor. Eso estaremos tratando más adelante, para mirar que todavía somos un poquito, tenemos hipocresía. La hipocresía consiste en tener dos tipos de vida, uno en el camino del Señor y otro fuera. O voy a cambiar un poquito, uno en la iglesia y otro fuera de la iglesia. ¿Qué dijo el Señor? Sed santos como yo soy santos. Señoritas, jóvenes, señoras, adultas y aún mayores, Dios quiere que mostremos nuestro caminar desde la coronilla hasta la planta de los pies, siendo un modelo para este mundo. Aún en nuestro modo de vestir. Yo he podido ver en la iglesia personas que quisiéramos que sean cambiadas en realidad. Porque la palabra del Señor lo dice, como lo decía Ezequiel: si vieres que el justo hace obra de impío, Ezequiel 33, también el capítulo 3. Si vieres que el justo hace obra de impío, y tú no le amonestas por su pecado, el justo morirá por su pecado, pero su sangre le demandaré de tu cabeza. O sea, si Dios nos permite ver algunas cosas, tenemos que decirlo, pero lo decimos en el sentido de ayudarnos para mejorar nuestro caminar, no en el sentido de juzgar, porque Dios no nos ha llamado a juzgar,
sino ayudarnos los unos a los otros. Tengamos una mayor preocupación en nuestra vida cristiana, nuestro comportamiento delante del Señor y delante de este mundo que está esperando ver una iglesia cambiada para que muchos que están allá todavía también puedan venir al conocimiento de la verdad. Que Dios bendiga su bendita palabra y nos ayude a orar y a clamar muchas veces por todas las cosas que están en nosotros. Tenemos que clamar con lágrimas muchas veces. Cuando usted siente que hay cosas, ya sea el carácter o cualquiera de las cosas que están en esa lista, lo siente que están fuertes todavía, es momento de derramar su alma delante del Señor y moverse como lo hizo el siervo David. David dice en el Salmos 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y David en muchos salmos nos muestra su preocupación. El apóstol Pablo también nos mostró su preocupación. ¿Quién podría pensar que un apóstol que ya alcanzó en el nivel espiritual el tercer cielo, como él mismo dice? Pero lo encontramos en Romanos capítulo 7, haciendo una exclamación profunda. Hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Tú quieres amarle al Señor? ¿Sientes que quieres dar lo mejor para Dios, pero hay un carácter que te estorba? ¿Hay un deseo de la carne que te estorba? ¿Hay un deseo por las modas de este mundo que te estorba? ¿Hay un deseo por distintas cosas? ¿Hay un poquito de orgullo? ¿Hay un poquito de indiferencia para con tus hermanos y eso sientes que te estorba? Es el momento de doblar rodillas, derramando sus lágrimas, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. No es el tiempo de andar perdiendo ya. Pablo dice, aprovechando el tiempo porque los días son malos. ¿Ven qué tiempo estamos viviendo? Esa única pandemia no es la única que va a pasar. De aquí a 2 años más vienen cosas también que usted va a estar esperando y viendo. Lo que la Biblia nos enseña es que debemos estar preparados, dijo Jesús, para que estos días no nos sorprendan. Dios me lo bendiga, un fuerte abrazo para todos los que nos pueden estar oyendo. Y quiero decirles que el mayor deseo de nuestro corazón es que Dios nos ayude a ir adelante esforzándonos, clamando por un cambio verdadero, porque hay tantas cosas que nos han hecho quedar mal delante del Señor, pero estamos en el camino. Vamos adelante. No deje que su enemigo le acuse. No deje que el oprobio le afecte, sino vaya adelante. Mire a la gracia de Dios que está delante de usted. Y la promesa del Señor, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios los ama y Dios nos ama y Él no quiere que nadie nos perdamos. Muchas bendiciones, Dios me lo bendiga y fuerte abrazo para todos. Amén. Gracias, Señor.